Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del potencial eléctrico. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Y qué relevancia tiene con la fuerza eléctrica y con el campo eléctrico? Resulta que el potencial eléctrico, no como una fuerza, no como un campo, es una magnitud escalar. Las otras dos eran vectoriales. Vectorial porque tenían módulo y sentido. El escalar solamente tiene módulo o una magnitud. Nada más, no tiene un sentido ni dirección. Ahora, el potencial eléctrico es el trabajo mínimo necesario para poder mover una carga de prueba. Entonces, cuando nosotros hablemos de trabajo, vamos a tratar con la energía. Entonces, energía para poder hacer aquel movimiento. Y desde un punto hasta cuál otro. Entonces, vamos a trabajar con un punto A y llevarlo hasta un punto B, por ejemplo. Ahora, también, esto es como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué lo digo? Porque no va a tener aceleración. Ahora, ¿cómo va a ser medida este potencial eléctrico? Resulta que en voltios, V, como el voltaje, justamente en voltios. Así que el potencial eléctrico aquí es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío multiplicando la carga sobre la distancia. Muy bien, bastante parecido a lo que es el campo eléctrico y bastante también parecido a una fuerza eléctrica. ¿Qué sucede y qué podemos encontrar acá? Primero que todo está la permitividad del vacío, que como ustedes deben saber es una constante. 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton metro al cuadrado. Listo, esa constante está ahí, notoria. Ahora, si esta es una constante y 4pi también es una constante y el 1 también es constante porque ninguno de esos depende de una variable, es decir, toda esta fracción es constante. Toda esta fracción debe equivaler a un número y ese número justamente lo encontramos en la ley de Coulomb cuando nosotros hablamos de la constante eléctrica. ¿Qué sucede con esta constante eléctrica o constante de Coulomb? Que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Perfecto. De eso quiero yo hablar hoy. ¿Por qué sucede? Porque esto viene de la famosísima fórmula fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Acá tenemos estas dos constantes que son iguales y como pueden ver había antes un producto de cargas, ahora hay solo una carga, había antes una distancia al cuadrado y ahora hay solamente una distancia normal a la una. Ahora, ¿qué sucede con la energía? ¿Por qué vamos a tratar con la energía cuando hablemos del potencial eléctrico? Porque de por sí el potencial eléctrico, listo, se mide en voltios. Pero ¿qué más tiene? Resulta que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica. Por energía potencial yo me refiero a la energía almacenada en un cuerpo. Puede haber energía potencial gravitatoria, que es por la altura, energía potencial elástica, que es con un resorte, o en este caso eléctrica, sobre una carga de prueba. Ahora, ¿cómo es que todo eso se interrelaciona para llegar a un campo eléctrico? Resulta que el campo eléctrico, como pueden ver en el video que les va a aparecer acá arriba, es que, entonces, primero que todo es vectorial, y es igual, vamos a trabajar con la constante eléctrica, ¿cierto?, multiplicando la carga sobre la distancia al cuadrado. Acá tenemos la distancia al cuadrado. Allá arriba en el potencial eléctrico no lo teníamos al cuadrado. Además, podemos afirmar que en términos de cálculo, el potencial eléctrico desde A hasta B es igual a la integral de A a B de aquel campo eléctrico con respecto a la distancia, o R. Listo, entonces ya que tenemos aquellos conceptos bien fundamentados, ¿a dónde podemos continuar? Con unos ejemplos, como para demostrar aquello un poco más experimentalmente y no tan teórico. Resulta que en nuestro primer ejemplo tenemos acá una carga. Esta carga va a ser de 5 microcoulombs. Muy bien, ahora vamos a tener una distancia de 3 metros desde aquel origen. ¿Listo? Porque esta carga se presenta en el origen 0,0. Ahora, ¿cuál es el potencial eléctrico en esos 3 metros? Resulta que el potencial eléctrico, como pudimos ver, es la constante eléctrica por la carga sobre la distancia. Entonces, constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Carga de 5 por 10 a la menos 6. Tengo que aplicar a la menos 6 porque es micro coulomb y lo pasamos a coulomb. Quitamos ese micro, pero tenemos que colocarle el por 10 a la menos 6 sobre los 3 metros que es la distancia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer?
metro con metro, coulomb con coulomb, multiplicamos 9 con 5 y estos 10, estas bases de 10, se le van a sumar los exponentes. Entonces, potencial eléctrico es igual, 9 por 5 sería 45 por 10 a la 9 más menos 6, lo cual sería 9 menos 6 o 3. Listo, newton metro sobre coulomb. Y todo eso sobre 3. Resulta que 45 sobre 3 o 45 tercios, ¿a cuánto es igual? Da 15. Entonces 15 por 10 a la 3 o al cubo voltios. Muy bien, y ese sería para nuestro potencial eléctrico. Bastante fácil, ¿no? Pero ¿qué sucede si en vez de una carga nosotros tenemos dos cargas? Como que se nos complica un poco más. Resulta que acá tenemos una carga, un punto y una carga. Entonces, acá vamos a tener carga 2, por ejemplo, menos 4 microcoulombs, es decir, es negativo. Acá tenemos carga 1, que va a ser de 6 microcoulombs, es positivo. Acá tenemos punto 0,0, punto P y punto 4,0. Ahora, queremos medir el potencial eléctrico ahí en ese punto P, en donde esas dos cargas se están atrayendo, ya que son de signo opuesto. Entonces, potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia. Pero además tenemos que tener en cuenta que como hay dos cargas, debemos aplicar una resultante. Y el potencial eléctrico resultante o total es igual a la suma de todos los potenciales eléctricos. En este caso solo tenemos dos. Entonces potencial eléctrico 1 es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicando la carga de prueba 6 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 2 metros, porque esa es la distancia que separa el 0 del 2. Entonces, como P está ubicado en 2,0, esa es la distancia que lo separa. Metro con metro, coulomb con coulomb, 9 por 6 y estos exponentes de base 10 se suman. Entonces, 9 por 6, ¿cuánto es que nos da? 54 por 10 a la 9 más menos 6, que sería 3 newton metro sobre coulomb, y eso todo sobre 2. 54 medios nos da 27. 27 por 10 a la 3 voltios. Muy bien, y ese sería para nuestro voltaje 1. Todavía no hemos terminado porque necesitamos encontrar el potencial eléctrico 2 y también la resultante. Entonces, potencial eléctrico 2 es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicando la carga de prueba, la carga puntual, menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre los 2 metros, ya que entre 4 y 2 pues hay 2 unidades. Metro con metro, coulomb con coulomb, ¿qué es lo que nos queda? Entonces, 9 por menos 4, eso nos da menos 36 por 10 a la 3 newton metro sobre coulomb, y eso todo sobre 2. Listo. Entonces, 36 medios sería 18 y nos va a quedar menos 18 por 10 al cubo voltios. Eso para el potencial eléctrico 2. Ahora, para el potencial eléctrico total necesitamos sumar lo que acabamos de obtener. Es decir, 27 por 10 al cubo voltios más menos 18 por 10 al cubo voltios y listo. Bueno, acá voy a colocar el más para que se note que estamos sumando, aunque de por sí es una resta porque tenemos dos signos contrarios. 27 menos 18, 9, ¿correcto? Entonces sería 9 por 10 al cubo, ese por 10 al cubo se mantiene intacto, voltios. Y ese sería el resultado para nuestro voltaje total. Habiendo dicho aquello, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado en comentarios. Alguna duda, como siempre, hasta la próxima. Así que...